¿Qué tal? El día de hoy abordaremos un test más, un test proyectivo, mejor conocido como el test de apercepción temática TAT, y tiene que ver con la personalidad. Y como bien sabemos, cada uno de nosotros tiene su propia manera de ver la realidad, de interpretarla y de actuar y ser en el mundo. Cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, en parte heredada y en gran medida aprendida. La personalidad de un individuo permite conocer e incluso predecir, en cierto grado, la manera de interactuar y reaccionar ante las situaciones de un individuo. Y ello puede tener gran relevancia a la hora de explorar los motivos que provocan que diferentes sujetos reaccionen de maneras distintas ante una misma situación, o que alguien manifieste de manera continua conductas que le generen malestar o que le resulten desadaptativas. Uno de los numerosos tests existentes en este sentido, de orientación psicodinámica y enmarcado dentro de los test proyectivos, es el test de apercepción temática TAT. El test TAT de apercepción temática fue creado por Murray en 1935. El test pretende ser un sistema de valoración de las necesidades, expectativas y miedos inconscientes que regulan nuestro comportamiento y que contribuyen a formar nuestra personalidad a partir de la interpretación de estímulos ambiguos. En dicho proceso puede observarse la presencia de rasgos de la personalidad. Se trata de un test o prueba proyectiva en el básicamente se ha de narrar una historia a partir de la presentación de una o más láminas. Como test proyectivo de origen psicodinámico, tiene como objetivo analizar elementos inconscientes del sujeto que forman y configuran en gran medida su personalidad. Dicha evaluación cuenta con la ventaja de ser enmascarada, es decir, implica que el sujeto no conoce que se está evaluando o qué respuesta puede esperarse de él y, por ende, le resulte más difícil falsear sus respuestas, disminuyendo así la probabilidad pues, de que nosotros nos encontremos ante respuestas evadidas o que sean manipuladas. Sin embargo, no nos permite un análisis cuantitativo, sino únicamente cualitativo. Recordemos que los test proyectivos sobre todo tienen la característica de ser cualitativos y que al ser cualitativos también entra la subjetividad y por ende la habilidad del evaluador, el aplicador y el evaluador jugará un papel determinante. Esta prueba proyectiva consta de un total de 31 láminas en blanco y negro, de las cuales una representa escenas estructuradas pero ambiguas vinculadas a diferentes temáticas. Tenemos 30 en blanco y negro y una que se presenta solamente en blanco. Entre ellas, 11 son universales, mientras que el resto se divide en función del tipo de población, objeto de estudio, según el sexo y edad, de tal manera que cada sujeto puede, como máximo, visualizar 20 láminas. Sin embargo, no es necesario que se pasen todas, sino dependerá del aplicador y la habilidad, como lo he mencionado en otros tutoriales de los tests, que la habilidad y la experiencia del aplicador tendrá un papel determinante, ya que él podrá valorar únicamente las más relevantes en función del paciente o en cuestión de la problemática. El sujeto deberá observar brevemente cada lámina con el fin de elaborar a partir de ella y de los elementos que forman parte de esa escena una historia, considerándose primero qué va en la imagen o escena para posteriormente elaborar una breve narración respecto a lo que está sucediendo en ella, lo que ha sucedido antes, es decir, qué sucedió en un pasado, lo que sucederá después, y esa será la interpretación de estas historias, lo que nos va a permitir hacernos una idea de los procesos psíquicos del sujeto analizado. Y pues bien, pasemos entonces a ver así a grandes rasgos en la presentación lo que es el test, cómo es su aplicación y finalmente lo que es su evaluación.
Pues bien, aquí básicamente el test utiliza la técnica de inventar historias a base de la interpretación de láminas, con el fin de que el sujeto proyecte sus tendencias, conflictos y una temática predominante, como en el test CAT-A y CAT-H. Es una prueba proyectiva, ya lo habíamos dicho, creada por Henry Murray en 1935. Tiempo de aplicación. Tiene el tiempo límite, según la aplicación abreviada, es de 60 minutos y las extensas de 120 minutos. Recordemos que esto tiene que ver con si se aplican las 20 láminas o solamente se aplican ciertas láminas. Que ustedes podrán ya a estas alturas, si ustedes ya estuvieron trabajando algunos instrumentos, algunos test ya solamente les servirá para corroborar su hipótesis. Entonces ustedes podrán decidir cuáles láminas. La edad de aplicación, adolescentes a partir de los 11 años, 12 años de edad y adultos no mayores de 65 años. Dos formas de administración tenemos: total, aplicación de las 20 láminas que ya habíamos explicado, y la reducida, la selección de láminas de acuerdo a la edad y el sexo examinado. El material, juego completo de las 31 láminas, incluye una en blanco. Manual de aplicación, hoja de análisis para registrar las respuestas, papel y bolígrafo, cronómetro o reloj digital. Es importante que se vaya cronometrando los tiempos, al igual que en el CAT-A y en el CAT-H. La administración. Suele administrarse de diversas formas. Puede ser individual, autoadministrada, colectiva y grupal. Aunque ya lo hemos abordado, que es importantísimo de manera individual. La consigna. Si es un adulto, le podemos pedir al examinado la invención de una historia dramática que comprenda el pasado, los sucesos determinantes de la escena figurada en la lámina, el presente, las asociaciones, pensamientos y sentimientos de sus personajes y el futuro, que sería el desenlace. Hablando de un niño, la consigna será: había una vez, y también repitiendo con sus propias frases lo mencionado, porque el niño va agregando, ¿y ahora qué pasa? ¿Y después qué va a pasar? Alentándolo a exclamar oportunamente: qué lindo cuento y cómo sigue. Esto es parte de la habilidad que ustedes tienen que desarrollar, ya sea con un adulto o con un niño. Si es un adolescente, en esta prueba pues tendremos que cambiar también la consigna, que va en la cuestión de que nosotros le vamos a pedir que nos pueda inventar o relatar una pequeña historia. Y lo que nosotros realmente estaremos determinando aquí pues es nuestra habilidad para poder cuestionar al sujeto en relación a qué pasó antes, qué sucede y en cuál será el desenlace de esa historia. Tenemos el tipo de ítems. El sujeto es indagado para que cuente historias dramáticas que puedan presentarse en cada imagen, incluyendo lo siguiente. Recuerden, esta parte será determinante para que esas historias realmente nos aporten características de la personalidad del sujeto. ¿Qué pasó para que se presentara la situación? ¿Qué está pasando en el momento? ¿Qué sienten y piensan los protagonistas? ¿Y cuál fue el resultado de la historia? ¿Qué áreas aborda el TAT? Aborda el área familiar, cómo es la organización, quiénes son las figuras importantes, cómo se siente parte de, excluido, incluido. Área de las relaciones sociales, la interacción entre el padre e hijo, entre los amantes, los empleados, las personas. El área del amor y matrimonio define la situación de una relación amorosa y su intensidad, la maduración y duración de la relación, amenazas en la relación. Y también tenemos lo que es el área del trabajo. Contenido. Está integrado, como ya lo había mencionado, por 31 láminas. 30 de ellas son ilustradas y una blanca.
solo se administran 20. Son universales y se administran a todo examinado. 9 son específicas y se administran según la edad y sexo del examinado. La primera mitad de las historias se considera como imágenes de sucesos cotidianos. La segunda mitad se considera como sucesos más dramáticos. Aquí es donde cada una de esas láminas y los sucesos que contienen van a estar dejándonos ver parte inconsciente de la personalidad del sujeto, así como las situaciones postraumáticas o traumáticas o cuestiones que ha estado él, ya sea en su pasado, en su presente o inclusive que le preocupan para su futuro. Cada lámina lleva el orden de presentación y acompañadas de letras clave, como son específicas. H para hombre, M para mujer, V para niño y N para niña. Entonces, cada una de las láminas tiene estos códigos. Por ende, tenemos que se puede aplicar la V, que es para niño, y la lámina que corresponde, que tiene la letra H, también puede ser aplicada para hombres y adultos. La N para niña y M para mujer puede ser aplicada. Es importante que ustedes pongan mucha atención en estas claves que las láminas tienen, porque es lo que va a determinar si la lámina es aplicable tanto para niño como para hombre, o solamente es aplicada para niño, o solamente aplicada para niña, mujer, o viceversa. Y ustedes es aquí donde, de acuerdo a su diagnóstico, a su práctica que ya han estado realizando, a anteriores tests aplicados o evaluaciones aplicadas, ustedes podrán determinar cuáles son las láminas necesarias para evitar aplicar las 20, ya que también, dependiendo de la situación del sujeto, puede ser pesado. Las láminas del test, ¿qué es lo que nos están proyectando y nos están ayudando a conocer de la personalidad del sujeto? La lámina 1 mide la tolerancia a la frustración, control de impulsos, regresiones, ansiedades. La lámina 2 se basa en la actitud hacia el rendimiento intelectual, diferentes tipos de conflictos, rivalidad entre hermanos, situación triangular, armonía, etc. La lámina 3, aquí tenemos una cuestión. Tenemos la lámina BVH, que nos está diciendo que es para niños y para hombres adultos. Y nos habla acerca de las actitudes y expectativas respecto a la madre, vista como prohibida, vigilante, solicita, etc. Y los sentimientos y respuestas del sujeto frente a ella con frecuencia de tipo ansioso. Y así encontraremos en cada una de las láminas las claves que nos van a estar dando a conocer cómo está constituida, qué es lo que examina, qué mide y por ende si es aplicable solo para niña, niño, mujer, hombre o incluso ambos. Tenemos aquí también la lámina para hombre y para niño. La lámina para niña, que es la lámina 6, y mujer. La lámina 7 para niño y hombre, y así sucesivamente. Cada una de ellas estará contemplando qué es lo que mide. Recuerden que también en la plataforma les anexaré la presentación para que ustedes puedan tener ya de manera más cómoda y a su ritmo, estar ustedes vislumbrando cada una de ellas y examinando qué es lo que evalúa. Algo bien importante, la lámina 16, que es la lámina en blanco. La lámina en blanco es apta para proyectar en la forma más pura. El material producido en esta lámina es de gran importancia, ya que le presentaremos al sujeto lámina en blanco y le diremos que él puede crear o fantasear sobre una historia, que recordando qué pasó antes, qué está pasando y cuál es el desenlace.
Recordemos que esta teoría está sustentada bajo la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Así es que también será importante que ustedes nuevamente, al realizar sus interpretaciones, contemplen las etapas o estadios de esta teoría. Y vamos a pasar ahora a la cuestión de la evaluación. Pues bien, para la evaluación tenemos lo que es la interpretación. Después de que nosotros ya decidimos si aplicar las 20 láminas o aplicar de cierta manera ciertas láminas, porque ya conocemos la situación del sujeto y solo queremos ya sea refutar o conservar nuestra hipótesis y nuestro análisis que hemos estado teniendo con algunos otros test, lo que vamos a llevar a cabo es la interpretación. Y la interpretación no es nada más ni nada menos que el análisis de cada una de las historias que el sujeto nos narró. Recordemos que para el análisis de historias, el sujeto pues, nos va a estar inventando unas historias. Por eso es importante que nosotros podamos cronometrar el tiempo y sobre todo, pues ahora apoyados de la tecnología, podemos grabar cada una de las historias para analizarlas con más calma más adelante. Algo bien importante que se me pasó decirles en relación a la aplicación. Si yo voy a aplicar las 20 láminas, es sugerible dividirla la aplicación en dos sesiones. En la primera sesión, después de ustedes haber realizado todo lo concerniente al rapport, todo el espacio, ustedes ya conocen todas esas características que son necesarias para una aplicación de este tipo. Entonces, si ustedes deciden aplicar las 20 láminas, tiene que ser en 2 sesiones. En cada sesión aplicar 10 láminas. Posteriormente, la sesión del día de hoy aplicó 10 láminas. Dejo un descanso entre 1, 2 o 3 días, de preferencia, dependiendo las características de personal del sujeto con el que ustedes están trabajando. Y en la segunda sesión aplico nuevamente las siguientes 10 láminas. Si van a aplicar solamente algunas, pueden también, ya sea en una sola sesión o también en las 2 sesiones. Recuerden que todo depende del sujeto. Y quienes conocen al sujeto, quienes están tratando al sujeto, quienes están evaluando al sujeto son ustedes. Y ustedes tendrán esa determinación. Vayamos a la interpretación. Los resultados del TAT no tienen una única posible interpretación. Al no ser un test estandarizado que refleje puntuaciones concretas, como en el caso de los estandarizados y aquellos test, por ejemplo, el que ustedes ya aplicaron, como el test Raven, que sí nos arroja una puntuación concreta. Su valoración requiere de elevadas dosis de intuición y juicio clínico de ustedes que a raíz de estas prácticas ustedes ya van adquiriendo, siendo la información extraída de tipo cualitativa. No permite establecer un diagnóstico como tal, pero sí observar el modo del paciente de ver las cosas, cómo ve su mundo, cómo se ve a él, cómo ve a su familia y cómo las estructura. Aunque existen diferentes sistemas de clasificación e interpretación de resultados, estos dependen en gran medida de los objetivos de análisis de la personalidad del paciente. ¿Por qué? ¿Cuál es mi objetivo y qué es lo que yo pretendo? Por ejemplo, en el manual de mecanismos de defensa propone valorar la existencia de negación, proyección e identificación como mecanismos de defensa ante conflictos psíquicos que se proyectarían en las historias, independientemente del método de interpretación. En casi todos los casos se tiene en cuenta la manera principal de 2 grandes factores. Por un lado, el contenido de la narración. Ustedes ya han tenido esa experiencia con el CAT-A y con el CAT-H, que tiene que ver, y el otro, que tiene que ver con la estructura o forma del relato. El contenido. A la hora de valorar el contenido del relato, el propio creador del test consideraba que había que tener en cuenta 6 aspectos principales. El primero, el héroe
o protagonista de la historia. En estas láminas, con más de un personaje, es el sujeto con el cual el paciente se identifica y con el cual centra la historia. Generalmente es el que tiene mayor parecido con el paciente en sí. Hay que tener en cuenta que las láminas en sí no marcan claramente la existencia de un individuo principal, siendo el sujeto quien le va a dar realmente la importancia y quien va a escoger quién es el personaje principal. ¿Ok? Asimismo se observa si el paciente escoge a un solo protagonista o va cambiando a lo largo del discurso o si escoge a un grupo, animal o objeto como tal. También se ha de valorar la existencia de diferentes cualidades en dicho protagonista y el rol que tiene en la narración. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Activo? ¿Pasivo? ¿Fuerte? ¿Débil? Con él con quién se identifica. Y como se ha dicho, los personajes nos informaría del autoconcepto del paciente analizado o el sujeto. Otro de los puntos a remarcar, vinculado al anterior, es la motivación y las necesidades del héroe. Cómo se siente o qué quiere o le motiva internamente a actuar como lo hace. Proteger a sus seres queridos, odio, amor o qué le hacen sentir los sucesos. Son parte de este aspecto. También se asocia a los propios objetivos y metas. ¿Qué objetivos y metas tiene el sujeto? El tercer punto clave sería, más bien, es las presiones a las que se ve sometido, a lo que le sucede al sujeto y que puede marcar su modo de actuar. Aquí es posible valorar preocupaciones o situaciones estresantes o traumáticas que estén afectando a la vida del paciente. El ambiente es el cuarto de los principales aspectos a valorar. El paciente debe interpretar no solo al héroe y lo que le ocurre, sino valorar la situación en que se encuentra, el entorno y la relación con los demás personajes o cómo son estos personajes o los roles que cumplen. Son familia, pareja, amigos, enemigos, amenazas menores, testigos, son grandes ejemplos, etc. Puede informar del modo de relacionarse con el entorno y la percepción de este por parte del paciente. El quinto elemento es el desarrollo de la historia. ¿Cómo es que suceden los acontecimientos? ¿Cómo se inician y cómo culminan? Por cierto, puede relacionarse con las expectativas reales del paciente respecto a su propia autoeficacia y con su estado de ánimo. El último, pero no menos importante, es la temática de la historia, las cuales tienden a estar vinculadas a las preocupaciones e inquietudes del paciente. Por ejemplo, alguien deprimido o con ideas suicidas va a tender a reproducir elementos vinculados con la muerte, o alguien obsesionado con la limpieza, los gérmenes y las enfermedades. Finalmente, la forma del relato. Además de lo que el paciente dice, es relevante el cómo lo dice y el grado de implicación, mostrando en la actividad si el paciente colabora o no colabora, si percibe correctamente las imágenes y comprende lo que debe de hacer, o si posee suficiente capacidad de visualización y elaboración. Son aspectos remarcables que nos pueden indicar la presencia de resistencias o bien dificultades asociadas a un problema en concreto, así como valorar si la prueba es indicada o no. Ya dentro de la propia historia es necesario tener también en cuenta si existe coherencia, linealidad, contradicciones, si emplea o no fantasía o realismo, si usa muchos o pocos adjetivos o si se dan detalles. Y pues bien, a grandes rasgos, esta es la prueba TAT, el test de percepción temática, y lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado es en su rapport, en analizar bien si aplicarán las 20. Recuerden que es en 2 sesiones,
Si ustedes van a aplicar solamente algunas, de acuerdo a las necesidades o la personalidad o los rasgos que ustedes ya van conociendo de su sujeto, o si van a aplicar solamente algunas, pues también ustedes determinar si en una sola sesión o la dividen en dos. Y tomar en cuenta estos aspectos que les acabo de mencionar que tienen que ver con la interpretación. El héroe de la historia, y las necesidades del héroe, la motivación y necesidades del héroe, y las presiones, el ambiente, el desarrollo de la historia, la temática de la historia, la forma del relato y las necesidades. Y si hubo contradicciones, entonces ustedes se darán a la tarea de hacer esa interpretación y de manera general, pues dar a conocer cuáles son los rasgos de personalidad a grandes rasgos que nos están dejando ver el sujeto y cuáles son las preocupaciones y si la prueba les sirve para conocer un poco de la personalidad o reafirmar algunas cuestiones que están afectando esa personalidad. Espero les sirva este pequeño tutorial y nos vemos en la siguiente clase y en el siguiente tutorial con el siguiente test. Que pasen una excelente tarde.